nada más y nada menos que el doctor en Ciencias Políticas Atilio Borón, sociólogo argentino, reconocidísimo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Usted recuerde, galardonado con el Premio al Pensamiento Crítico 2012. Doctor, todo un honor para Telesur que una vez más visité su otra casa. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y lo invitamos justamente porque sabemos que es un profundo conocedor de la realidad cubana, con esa mirada internacional a la que nos ha acostumbrado. ¿Qué mensaje le envían al mundo los millones de cubanos que hoy se dieron cita en las urnas, decidiendo cómo quieren que sea su ley de leyes, siendo, digamos, la Cuba revolucionaria víctima de constantes ataques mediáticos sobre presunta falta de democracia, por ejemplo? Es uno de los argumentos que utilizan los medios de derecha. Claro, mira, yo creo que hay varios mensajes, ¿verdad?, que salen de todo esto. En primer lugar, el carácter eminentemente democrático del proceso de discusión de la Constitución, porque a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en donde tú eliges un grupo de convencionales constituyentes y ellos elaboran y lo discuten y luego en algunos casos lo someten a la consideración pública. En el caso como el de caso Cuba, de la realidad venezolana, que se hace así como usted lo acaba de describir. O sea, una comisión constituyente, que está, dicho sea de paso, en plenas funciones, analiza la Carta Magna y luego se somete a criterio del pueblo. Así es. Pero en el caso de Cuba es muy interesante porque el proceso casi empieza al revés. Hay una primera iniciativa y luego hubo, pero no sé qué cantidad enorme de reuniones en toda Cuba, todo a lo largo y a lo ancho de la isla, discutiendo artículo por artículo, y discusiones muy fuertes. Muy acaloradas. Muy acaloradas, digamos, teniendo en cuenta la idiosincrasia del cubano, ¿no? Claro, en algunos artículos a mí me contaban amigos que realmente fueron discusiones muy fuertes, pero por supuesto, la vida democrática no supone necesariamente discusiones aflautadas y muy tranquilas. Y al calor de las discusiones también se generan ideas interesantes. Sí, y de hecho, digamos, esto originó que cuando el proyecto comienza a ser tratado luego por la Asamblea del Poder Popular, bueno, evidentemente ahí tuvieron que tomar en cuenta muchas de estas iniciativas, modificar algunas que estaban originariamente planteadas. Y yo lo que digo, que por ejemplo, cuando tú consideras el caso de países que siempre son contrapuestos a Cuba, no desde ahora, desde hace 50 años. Por ejemplo, yo he vivido 6 años en Chile, ¿verdad?, en la época del presidente Frei y el presidente Allende, justo a mitad del camino entre los dos, ¿no es cierto? Y siempre se contraponía la revolución en libertad en Chile con la revolución en dictadura de Cuba. Ahora, fíjate qué caso tan interesante. Chile ha tenido 3 constituciones en su historia. 1833, gobierno prácticamente salido de la colonia, Diego Portales, un gobierno hiperconservador, en donde no hubo ninguna participación del pueblo en esa constitución. La constitución de 1925, en el marco de un golpe militar, medio militar, con algún apoyo civil, con la figura muy férrea de Arturo Alessandri, que tampoco esa constitución fue sometida a la voluntad popular, y luego la constitución de Pinochet de 1980. Que es la que está vigente. Que es la que está vigente con algunas reformas. Le hicieron algunas pequeñas reformas importantes, pero en ningún caso hubo un proceso democrático de discusión de los contenidos de la Constitución como el que se ha dado en Cuba. Ahora, curiosamente, aquello es una democracia y Cuba es una dictadura. Bueno, ya sabemos cómo se manejan estos estereotipos, porque Noam Chomsky hace poco sacó una declaración muy linda diciendo, bueno, los países que son considerados dictaduras en América Latina son aquellos cuyos gobiernos no se ponen de rodillas delante del gobierno de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ¿se imagina usted una reforma constitucional en el país del norte? No, bueno, y esa reforma, pero Rey, este gobierno, ¿verdad?, el de Trump, como todos los anteriores, no ha surgido del voto popular. Digo, la gente piensa que Trump ganó las... No, Trump salió segundo en las elecciones. Es un complejísimo sistema electoral el de Estados Unidos. Pero Hillary Clinton sacó casi 4 millones más de votos que Trump. Sin embargo, quien ganó las elecciones fue Trump, porque ellos inventaron un sistema, ya los padres fundadores, como dicen en Estados Unidos, que es que la elección del presidente no puede ser confiada en el pueblo. Alexander Hamilton, que fue una de las grandes cabezas del diseño de la estructura institucional de Estados Unidos, llegó a decir, esto lo cuentan los propios historiadores americanos, que el pueblo es una gran bestia a la cual hay que domar. Repito la expresión, a gran
la gran bestia a la cual es preciso domar. Entonces, el país que presume de ser el controlador de las democracias. Así es. Entonces, en consonancia con eso que planteaba Hamilton, lo que se estableció era que la elección del presidente no podía ser directamente hecha por el pueblo. Había que elegir unos colegios electorales o los senadores de cada estado, y ellos, en función de las mayorías o minorías, pero los senadores, luego elegían al presidente, que podía ser aquel que había sacado mayoría absoluta de votos populares o no. Y lo hemos visto en la última elección de Trump. Trump pierde en la elección popular casi 4 millones de votos menos que Hillary Clinton, sin embargo, el presidente. Y un dato más interesante que no se sabe. En la Constitución de los Estados Unidos de América, la palabra democracia no existe. Interesantísimo. No aparece como un diseño de la Constitución norteamericana el hecho de que este es un Estado democrático. Siendo la palabra democracia tan vieja como la Grecia misma. Como la Grecia misma, tiene 2500 años. O sea que y ellos conocían muy bien, porque esa gente era gente muy talentosa. Es correcto. No era dirigencia como la de hoy, ¿no es cierto?, con los Bolton o los Trump o todo aquello. Hamilton, Jay, Jefferson, todos aquellos grandes diseñadores de la política norteamericana eran gentes muy cultas, muy ilustradas. Tenían una formación humanística. Una formación humanista impresionante. John Adams padre, John Adams hijo, era toda gente que realmente... Y ellos sabían muy bien, pero consideraban de que las democracias tendían a suicidarse. Eso lo decía. ¿Cómo así? Sí. Las democracias cometen suicidio. Por lo tanto, en la Constitución de los Estados Unidos no se dice este país es una democracia. Este país, vamos por la libertad, la felicidad, la prosperidad, pero no dice vamos a armar un sistema político democrático como sí lo dice la Constitución de Cuba o la Constitución de Venezuela o la nueva Constitución de Bolivia o la nueva Constitución ecuatoriana, mismo la Argentina, ¿verdad? Entonces creo que es una lección muy importante del pueblo cubano que le da a un país que se arroga el derecho de decidir quién es democrático y quién no es democrático en todo el mundo. Son datos históricos que evidentemente son escamoteados por la gran prensa cuando hacen toda esta propaganda muy convenientemente. Muy convenientemente, en donde aparece siempre Cuba como una excepción, como un régimen, digamos, autoritario, despótico, o como a veces decía la señora Clinton, el dominio de un hombre, ¿no? One man regime, decía ella, como si Cuba realmente pudiera resumirse en la figura de Fidel. Fidel ha sido una figura extraordinaria, pero a mucha gente que va ahora a Cuba le sorprende que en Cuba no hay una calle que se llame Fidel Castro, no hay un hospital que se llame Fidel Castro, no hay una plaza, por orden expresa de Fidel. Exactamente, que eso lo iba a prohibió decir. Terminantemente que hubiera una sola referencia a su persona en cualquier sitio de Cuba. Eso me parece un dato interesantísimo que, por ejemplo, no existe en los Estados Unidos, que tenés montones. A ver, uno de los aeropuertos más importantes, el Reagan Airport, el de Ronald Reagan. En honor de un criminal de guerra como Ronald Reagan, ¿verdad? Tristemente célebre. Eso no pasa en Cuba. Eso no pasa en Cuba. Bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, doctor, su visita aquí a Venezuela no es fortuita. No. Usted está participando en una asamblea muy importante para Venezuela y para el mundo. Háblenos un poco de eso, porque además quiero que me muestre algo que tiene acá. Sí, la asamblea es una asamblea que fue decidida hace aproximadamente un par de años, ¿verdad? Luego hubo muchas dificultades de implementación porque se trata de un evento realmente mayúsculo y es una asamblea dedicada a organizar una estrategia global de lucha antiimperialista contra un imperialismo que se ha lanzado de una manera absolutamente desbocada, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, a controlar esta parte del mundo, lo que ellos llaman el hemisferio occidental y a veces de manera más grosera el patio trasero de los Estados Unidos. Que ya no es que la izquierda lo supone en sus análisis, en sus artículos, es que lo dijo el presidente Trump. Lo dijo Trump. Antes lo había abandonado, ¿recuerdas John Kerry, el secretario que venía de otra tradición política, era más liberal, ¿no es cierto? Pero este ha dicho, dice, no, la doctrina Monroe tiene plena vigencia, América Latina es nuestro continente y nos ha puesto bajo el control, ¿no es cierto?, de personajes como John Bolton, ¿verdad?, que es un supremacista blanco. Bolton llegó a decir en algún momento que no se explicaba cómo habían venido los negros a los Estados Unidos.
digamos, pensando que había sido una especie de inmigración ilegal. De invasión. Dejando de lado que fue un problema, la esclavitud, ¿verdad? Esto, bueno, o por ejemplo Juan Cruz, que es el encargado para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad. Tú sabes que Juan Cruz, cuando lo designa el presidente Trump, creó una situación muy confusa en la prensa americana porque no había una sola foto de John Cruz. No había una foto de John Cruz. En Estados Unidos estamos todos fotografiados. Yo digo estamos porque viví 8 años allá. Ajá. Fotografiados por todas partes, en los supermercados, en las estaciones de peaje. No había ni una foto de Cruz. Los periodistas vueltos locos. ¿Qué pasó? Bueno, es que Cruz era un hitman, o sea, un sicario de la CIA, un hombre a cargo de las operaciones especiales de asesinatos o sabotajes de la CIA, estacionado en Bogotá durante más de 10 años. Por eso no había foto de Juan Cruz. Imagínese usted. Este es el personaje que nos cuida a nosotros, Rey. Este es el personaje que tiene a su cargo en el Consejo Nacional de Seguridad, América Latina y lo que ellos llaman todo el hemisferio occidental. Entonces, frente a eso, esta Asamblea Internacional de los Movimientos Populares, tratando de responder un poco a la consigna martiana, porque Martí fue aquel que dijo plan contra plan, ¿no? Dice, bueno, con un plan se nos ataca, tenemos que tener un plan nosotros. Bueno, y nos hemos demorado, pero la idea es justamente avanzar en un frente antiimperialista de los pueblos, ¿verdad? No solamente los gobiernos, de los pueblos, porque el imperialismo está atacando a todo el mundo en este momento. De cierta forma está como respondiendo a los deseos de otra grande de la América Latina, que es Stella Caloni, paisana, sí, claro. Lo que hablaba de ese frente, la creación urgente de ese frente. Claro, que acá inclusive, de alguna manera, el presidente Hugo Chávez justamente había planteado la creación de una quinta internacional. Hoy decía muy bien yo, Pedro Stedil, en la conferencia que dio, que no hacía falta ponerle nombre ni número, pero lo que sí era importante. Y en ese contexto, yo lo que quiero decir es que nosotros, un grupo de gente, entre los cuales está Stella Caloni, Adolfo Pérez Esquivel, Alejo Brignoli y incluso mucha otra gente en Bolivia, el presidente Evo Morales nos ha apoyado, hemos decidido designar el día 9 de agosto como el Día Internacional de Muéstrale aquella cámara, por favor, sí, doctor, para que la audiencia el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. ¿Y por qué esto? Porque el 9 de agosto fue el día en que los Estados Unidos, luego de haber arrojado la bomba atómica en Hiroshima, y que ocasionó en pocos segundos la muerte de más de 120.000 personas, arroja una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki el día 9 de agosto. Entonces nos ha parecido importante conmemorar esa fecha, recordar esa fecha y de esa manera ser conscientes de que Estados Unidos, sobre todo en esta fase, que es una fase de comienzo de la declinación. Tú sabes que en Washington hoy ya lo que se discute, por ejemplo, en algunos medios progresistas en América Latina, no se discute en Estados Unidos. No se discute que Estados Unidos está en declinación. Y lo que se discute no es si va a seguir declinando, sino cómo va a ser la forma de esa declinación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar preparados porque en esa desesperación Estados Unidos puede apelar a recursos militares violentos que pueden llegar a ser completamente terribles en sus consecuencias, como lo hemos visto en Medio Oriente, y nosotros debemos preservar aquello que Raúl Castro dijo muy bien, América Latina como zona de paz. Tenemos que hacer la creación de la CELAC. Con la creación de la CELAC. Ahora, el problema es que nosotros hemos dicho eso, pero ha habido gobiernos que se han prestado para que América Latina sea ahora un signo de interrogación. Por ejemplo, hay 9 bases militares de los Estados Unidos en Colombia y no sabemos qué clase de armamento hay ahí. Y cuando el presidente Hugo Chávez Frías, en una reunión que hubo en la Argentina en el 2010, en Bariloche, le dijo a su colega Álvaro Uribe, bueno, organicemos una comisión de inspección para garantizar que no haya arsenal atómico en esas bases, ¿no es cierto? El presidente Álvaro Uribe se negó rotundamente, lo cual nos llena mucha preocupación, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Estados Unidos ha jugado con ese chantaje nuclear y lo ha hecho en otras partes del mundo, lo ha hecho en el sudeste asiático, lo está haciendo en el Medio Oriente y sería indeseable que lo tratara de hacer acá en América Latina. Doctor, usted, mientras estaba dialogando mi colega con el doctor Esteban Morales, me comentaba por acá, tras cámaras, que había una idea que era importante darle seguimiento, reforzar.
Sí, yo creo que Esteban dijo algo muy importante y es que, bueno, ya ahora tenemos una nueva constitución que se supone va a ser aprobada, pero ahora viene toda la fase de establecer las leyes, las reglamentaciones concretas que pongan en funcionamiento efectivo esos nuevos derechos y esas nuevas orientaciones que establece la Constitución, ¿verdad?, en diversas materias. Por ejemplo, el tema del matrimonio entre personas, ¿verdad?, que ya deja de lado la visión tradicional y que, por supuesto, se hizo muy bien la Asamblea en no ponerlo como un artículo especial, ¿no es cierto?, pero sí garantizando que se considera matrimonio la unión de dos personas, punto. Ahora hay que hacer la reglamentación pertinente, que ya no está en el plano constitucional, pero en el plano de la legislación positiva. En el Código de Familia, en este caso. Código de Familia, y eso es una cosa que no puede demorar. Lo mismo todo lo relativo a la inversión extranjera, que Cuba necesita imperiosamente por su propio desarrollo. Es parte de su sustento económico. Fundamental. Y entonces eso requiere una legislación adecuada, ¿verdad?, para garantizar el carácter rector del Estado, el carácter de director del funcionamiento del mercado, porque no se trata de volver a la época prerevolucionaria, pero sí tener la sintonía fina para ver de qué manera puede manejarse una inversión extranjera que es muy necesaria en este momento en Cuba. Y yo acá me valgo un poco del ejemplo de China, la China que en el año 78, cuando Deng Xiaoping hace toda una modificación en la orientación macroeconómica de China, que es la que da lugar a este enorme desarrollo que tiene China, es la justificación que hizo para la apertura al capital extranjero, la inversión extranjera, que causó conmoción. Imaginémonos, en el año 78. Muy adelantados. Sí, en realidad 77, ¿verdad? Y 78 lo pone en práctica. Imaginemos eso hace casi medio siglo, ¿verdad? Y él dijo, porque va a ser la única razón por la cual China va a poder acceder a tecnología de punta, porque nadie nos va a dar esa tecnología, pero sí, nosotros tenemos un Estado fuerte, y Cuba lo tiene, un Estado fuerte, con capacidad de regulación, puede invitar al capital extranjero, imponer condiciones de que haya una transferencia efectiva de tecnología e inversiones productivas que permitan el relanzamiento económico de Cuba. Ahora, en ese sentido, lo que decía el profesor Esteban Morales es que ahí no puede haber demora, como en el tema del matrimonio igualitario y todo lo demás. Tiene que haber rápidamente, ¿verdad?, una puesta en marcha. La fiscalización de los tipos de propiedad, la fiscalización que ya va a formar parte de la Carta Magna. El avance en la propiedad cooperativa, que es muy importante. O sea, se deja de lado el viejo modelo y que, porque por supuesto, como acá se citaba recién Fidel, la definición de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bueno, hay cosas que deben ser cambiadas. La Constitución recoge esto, pero la Constitución fija el marco general. Ahora hay que ir a las leyes particulares y ahí yo sí creo que es muy importante que se avance con mucha rapidez. Porque si hay algo que uno ha notado desde la época en que, gracias al presidente Raúl Castro, se plantearon los lineamientos famosos, ¿verdad?, es que los avances fueron muy lentos. Fueron muy lentos, ha habido excesivas trabas burocráticas, el mismo Raúl lo decía, permisos, regulaciones, autorizaciones, decisiones especiales, y todo eso tiene que ser removido a los efectos de agilizar la implementación de estas grandes orientaciones que establece una Constitución que establece los fundamentos para el avance, la renovación del socialismo, porque si no se renueva, ese socialismo va a tener enormes dificultades. Queda en letra muerta. Queda en letra muerta. Y tenemos enemigos muy poderosos que están tratando de que sea letra muerta. No nos olvidemos que el experimento cubano es un experimento de una audacia extraordinaria, porque una cosa es avanzar en un modelo socialista en Corea del Norte o en Nepal o mismo en algún otro país, en Vietnam, y otra cosa hacerlo a 90 millas de Estados Unidos. Tal cual. Las cosas son diferentes, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un enemigo que también se vale de, lo decía Santiago Pérez, el invitado de Rolando, de la fake news, o sea, las noticias falsas que han proliferado durante estos tiempos, no solamente contra Venezuela, también lo hemos visto en esa campaña con la cual reflexionábamos con Estela, contra Cuba, contra este referéndum constitucional. De eso se está valiendo el capitalismo, específicamente se está valiendo Estados Unidos. Sí, yo creo que este es un enorme tema, este es un enorme desafío que tenemos nosotros. Si hay algo que Estados Unidos ha logrado como imperio global, ha sido concentrar un poder mediático en sus manos que prácticamente no tiene precedentes en la historia, ¿verdad? Si tú miras la historia de los anteriores imperialismos, del imperialismo británico, no tenía ni de cerca
el predominio en el terreno ideológico que ha logrado tener Estados Unidos. Fíjate que ha uniformizado la población mundial. Es decir, es muy difícil diferenciar un joven venezolano de un joven cubano, de un joven americano, ¿verdad? O de un joven de Filipinas o de la China. Es muy difícil. Visten igual, escuchan el mismo tipo de música, se conecta con el mundo a través de los smartphones. Es decir, han logrado... La denominada penetración cultural. Tremenda, tremenda, a favor de la enorme industria cultural que ellos desarrollaron con gran sabiduría, ¿verdad?, desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, tienen un dispositivo mediático que prácticamente no tiene contrapeso. Ellos controlan el 85 al 90% de todas las noticias que circulan en el mundo. Y pueden decir noticias falsas y la gente los cree. Mira, hay un dato muy interesante. El señor Karl Rove fue el principal asesor de George Bush hijo durante muchos años, ¿verdad? Y él fue uno de los que junto con Bolton decían de que había armas de destrucción masiva en Irak. Entonces un periodista del New York Times, ¿verdad?, le hace una entrevista a Rove off the record con la promesa de que esto no se iba a publicar hasta 10 años después. Finalmente se publicó. En esa entrevista Rove dice... le responde al periodista que lo interroga, le dice, pero ustedes dicen que hay armas de destrucción masiva en Irak, si todo el mundo sabe que no hay armas de destrucción masiva en Irak. Y Rove, con gran soberbia, le dice, mire, no importa lo que usted diga, usted y los académicos van detrás de lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos un imperio y como imperio creamos la realidad. Y si nosotros decimos que hay armas de destrucción masiva en Irak, creamos una realidad que todo el mundo cree. Después vendrán ustedes a decir lo que quieran, pero no a prestar atención porque nuestra voz es mucho más potente. Y entonces esto ahora se ha transformado en una verdadera rutina cotidiana, ¿verdad?, mediante la cual Estados Unidos trata de, bueno, modelar la opinión pública mundial en favor de sus intereses. Por eso es que se habla tanto de la posverdad o la fake news y todo lo demás, que tienen un grado de aceptación impresionante. En un momento determinado, Trump llamada muy alentadora del Papa Francisco, deseándole suerte en las elecciones. Que fue una mentira gigantesca. Francisco montó en cólera con la prudencia de vida con que un pontífice puede mentira, no decía telefónica desde la Santa Sede hacia Washington y mucho menos hacia un candidato en la campaña, ¿verdad? 2 o 3 días después se hace una encuesta y se le pregunta a la gente si creen que efectivamente el Papa Francisco llamó o no llamó a Trump para desearle suerte en las elecciones. 2 de cada 3 americanos dijeron sí, el Papa lo llamó. Interesante. O sea, a pesar de la desmentida oficial hecha por la Santa Sede, sin embargo, la fake news... ¿Surtió efecto? Surtió efecto y la gente lo creyó y lo siguió creyendo. Por eso, digamos, todo esto es muy importante. Fake news que, por ejemplo, disimulan cuestiones, toma el caso de la Argentina, ¿verdad?, donde la verdadera catástrofe económica de la Argentina aparece totalmente desdibujada y presentada hasta con tonalidades rosadas, diciendo de que, bueno, se están produciendo alentadoras noticias en materias de inversiones a futuro, etc. Es evidentemente falso. Se falsean los datos. Todo eso es parte, digamos, de un periodismo que ha dejado de ser periodismo. Desgraciadamente, el grueso del periodismo mundial, el hegemónico hoy, no tiene ninguna intención en informar, en decir la verdad, sino simplemente en promover una agenda de los grandes grupos económicos que dominan el mercado. Y eso es el problema que tenemos hoy en relación, digamos, a la caracterización negativa que se hace del gobierno bolivariano en Venezuela, o de la Revolución Cubana, o de cualquier país, cualquier gobierno que sea considerado enemigo o inamistoso de los Estados Unidos. Aquí voy a hacer una pequeña digresión, ya que tocó el punto de la Argentina. Quisiera aprovechar su presencia hoy acá para que nos dé una pequeña reflexión al respecto. Estamos en año electoral. ¿Verdad? Hemos visto cómo ha venido aconteciendo la actual gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos sobre la base justamente de ese
poder mediático al cual se ha aliado, por decirlo de alguna manera, y también el lawfare, o sea, la judicialización de la política. ¿Cuáles son sus previsiones en este sentido? Bien, muy difícil todavía, ¿verdad? Porque la Argentina es un país cuya variabilidad en el tono y el estado de la opinión pública es muy acelerado, ¿no es cierto? Tiene un ritmo muy rápido de transformación. De repente la opinión pública tiene una opinión muy positiva, de repente baja y sube, a diferencia de otros países que tienen unas tendencias mucho más estables, caso Uruguay, Chile, Brasil. En Argentina es muy difícil. De todas maneras, yo creo que el gran marco es una crisis económica muy profunda, ¿verdad? La más grave que tiene la Argentina en muchos años, un fracaso económico en toda la línea, inesperado inclusive para gente que votó a Cambiemos y al gobierno de Mauricio Macri, ¿verdad? Un país que se ha endeudado en un ritmo absolutamente vertiginoso. Y que tendrá sus consecuencias. Sus consecuencias, además, endeudado para nada, porque si tú vas a ver qué obras públicas se han hecho, prácticamente las obras públicas son las que venían del presupuesto anterior y prácticamente más nada, ¿verdad? Con una inflación muy elevada, una devaluación de la moneda local, tasas muy altas de desempleo, bancarrota muy fuerte en sectores de la pequeña y mediana empresa, reducción de los salarios reales, reducción de las pensiones y las jubilaciones, pero hay que evitar caer en una especie de trampa economicista pensando que si las cosas van mal, necesariamente la población va a votar en contra de ese gobierno. ¿Por qué? Porque está todo el tema del odio sistemáticamente cultivado por los grandes medios en contra de lo que fue el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández, y por lo tanto ahí va a haber una competencia. ¿Qué es lo que pesa más? El odio que se ha inculcado, que ha llegado hasta niveles absolutamente irracionales. Te puedo asegurar, Rey, de personas que me han confesado a mí, pequeños comerciantes, por ejemplo, que están a punto de fundirse, que están cerrando sus locales. Y cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿cómo te iba antes? No, y antes me iba mucho mejor. Y bueno, y ahora creo que debo cerrar. Y entonces cuando yo les digo provocativamente, bueno, en octubre tendrás una chance de corregir eso, y me dicen, prefiero morirme de hambre a volver a votar al gobierno anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado de pensar que el argumento economicista garantiza necesariamente el triunfo de una oposición que hoy por hoy se nuclea en torno a la figura de Cristina Fernández. Es necesario entonces un trabajo político ideológico. Un trabajo político ideológico muy intenso, explicar pacientemente todo esto, desmontar todo este aparato, pero claro, la estructura mediática argentina, al igual que la de Brasil, al igual que la de Chile, son estructuras extremadamente oligopólicas, en donde es muy difícil poder llegar al grueso de la opinión pública, porque además ha habido una política sistemática del gobierno de Cambiemos de coartar la libertad de expresión en las radios, en la televisión. Se ha blindado. Blindado totalmente en la prensa gráfica, en la televisión. Digo, hay escándalos fenomenales. Por ejemplo, todo el tema de los Panama Papers, que ocasionaron la renuncia de un par de gobernantes europeos en la Argentina. Pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, cuando realmente el presidente Macri figura ahí, digamos, en casi un centenar de empresas. Eso no se habló. Y ahí está el lawfare también, ¿no es cierto? O sea, la complicidad del Poder Judicial. Yo creo que en ese sentido, el Poder Judicial, el poder mediático, que responden no a criterios de justicia ni a criterios de verdad, criterio de justicia el Poder Judicial, criterio de verdad el poder mediático, hacen que gobiernos que infringen la ley o que la violan de una manera notable puedan, sin embargo, tener una cobertura mediática sensacional. Otro ejemplo, el caso de los aportantes falsos, ¿verdad?, que hubo en la campaña presidencial y la campaña de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Eso sí. Gente pobrísima, pobre de pobreza absoluta, que de repente aparecían donando 20, 30 mil pesos en la campaña para la gobernadora Vidal o para el candidato Mauricio Macri. Y la justicia de eso no habla, ¿no es cierto? O el caso, digamos, flagrante en la Argentina de la prisión preventiva, digamos, donde en este momento, como dicen los máximos juristas de la Argentina, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera te puede mandar, un juez, un fiscal te puede mandar a la cárcel
sospechando de que tú puedes haber estado incurso en la comisión de un delito. Entonces creo que este es un fenómeno global que lo hemos visto en Brasil, el caso del presidente Lula, lo estamos viendo en Ecuador, en el caso del presidente Jorge Glass, en donde ya directamente con el lawfare no hacen falta pruebas, como dijo este juez Sergio Moro, un hipercorrupto que espero que en algún día... Actual ministro de Justicia. Actual ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿verdad? Fíjate el intercambio de favores. Bolsonaro le pide, pónmelo preso a Lula y te hago ministro de Justicia. Y los dos cumplieron lo prometido. Cumplieron lo prometido, ¿verdad? Bueno, pero el juez Moro, que fue un juez entrenado en los Estados Unidos en los cursos de buenas prácticas, entre comillas, el juez Moro dijo, no tengo pruebas en contra de Lula, pero tengo convicciones de que este hombre cometió un delito. O sea que volvemos a la época previa a la Revolución Francesa, previa a la constitución del derecho moderno, en donde la convicción del juez, sea un juez civil o eclesiástico, como en la época de la Inquisición, bastaba para ti mandarte a la hoguera o ponerte tras la reja o directamente ejecutarte. Convicción, la convicción del juez. El juez está convencido de que esa persona es culpable. Bueno, al mismo tiempo que existe la presunción de inocencia, existe la presunción de culpabilidad. Exactamente, y la presunción de inocencia ya en este momento en América Latina está en retirada, lo vemos en Brasil, lo vemos en Ecuador, lo vemos en la Argentina, lo vemos inclusive en otros países, ¿verdad? Efecto dominó. Pompeo promete que Estados Unidos ayudará a erradicar el autoritarismo en Nicaragua y Cuba. En uno de sus párrafos dice este artículo, además, miren, aquí les estoy presentando un muy atinado gráfico sobre los golpes de Estado que han sido apoyados por Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Entonces les decía, en uno de los párrafos de este artículo, y que voy a tomar como punto de partida para este momento del análisis, decía Pompeo, sí, la administración del presidente Trump lo ha hecho y lo seguirá haciendo no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba. Lo señalaba el secretario de Estado estadounidense cuando se le preguntó si la Casa Blanca pretende ayudar a la gente de esos países cuyos gobiernos, según él, están tratando a su gente con dureza, presentando riesgos reales y negándole libertades básicas, todo ello entrecomillado. También sería oportuno recordar un artículo reciente en el Wall Street Journal que aseguraba que las maniobras de la Casa Blanca para apartar del poder al presidente Maduro son solo un primer paso para reconfigurar la región. Nicaragua y Cuba vendrían después. Esto, palabras de Trump. El socialismo está muriendo, la libertad, la prosperidad, la democracia está renaciendo en América Latina. Esto lo afirmaba, recordemos, el presidente de Estados Unidos rodeado de exiliados venezolanos y cubanos. Este se convertirá en el primer hemisferio libre en la historia de la humanidad. Eso fue hace unos días, doctor Atilio, en el estado de la Florida. Sí, ese polémico discurso, como polémico es el presidente Donald Trump. Sí, fue un discurso ahí en la Florida International University, ¿no es cierto?, que es muy conocida porque es un sector así académico muy anticubano, anticastrista, ¿verdad? En todo caso. Pero lo interesante fue que realmente el discurso de Trump fue bastante vacío, no dijo nada. Se esperaba que hubiera algunas definiciones importantes, realmente no aportó absolutamente nada nuevo. Tal vez fue lo más llamativo aquello de decir de que el socialismo había muerto. Curiosamente, al día siguiente Bernie Sanders se inscribía como precandidato en la interna del Partido Demócrata como candidato socialista. Sí. Y hay un dato muy interesante. En menos de 24 horas, Sanders consiguió $6 millones de aportes individuales de pequeños ahorristas. No más de $20 cada uno. Consiguió $6 millones de dólares. Que salió la noticia, fue comentada. O sea, que hay un sentimiento allí. Oiga, $6 millones latente. de dólares. Yo seguí un poco esto en la televisión convencional de los Estados Unidos y todos los analistas decían de que haber conseguido $6 millones de dólares en 24 horas era un récord. Un récord realmente extraordinario, lo cual habla de un cierto sentimiento que va en contra de lo que había dicho Donald Trump de que el socialismo había muerto, etcétera. Son todas cosas que venimos escuchando desde hace 200 años, ¿no? Cada vez yo le traigo a colación estos artículos, doctor, porque como vemos aparece no solamente el nombre de Venezuela, lo veríamos, o sea,
sea, lo dejábamos como esbozado en el análisis anterior, también aparece Nicaragua y Cuba como ese famoso triángulo que quieren erradicar los Estados Unidos o la actual administración estadounidense en América Latina. Mira, yo creo que esto va más allá de la actual administración, que por supuesto ha radicalizado el lenguaje, el planteo, pero no nos olvidemos de que quien declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual fue la anterior administración. Fue la anterior administración de Barack Obama, que era la administración, si podemos llamarla así, más progresista que tuvo Estados Unidos desde la época de John Kennedy. Y sin embargo, él hizo eso, y yo creo que eso revela la importancia, la influencia de los lobbies que están vinculados al complejo militar, industrial y financiero de los Estados Unidos. Lo cual demuestra que el presidente de los Estados Unidos manda, pero no manda tanto como se supone, que ahí hay otros grupos que forman aquello que un gran analista norteamericano, Peter Dale Scott, llamaba el gobierno invisible de los Estados Unidos. El gobierno invisible. El gobierno invisible. Nadie los elige, nadie los designa, no responden ante nadie. Pero son los que mandan. Son los que mandan. Porque no nos olvidemos esto, Barack Obama era un hombre de ideas progresistas. Barack Obama, un profesor de Derecho Constitucional. Barack Obama quería cerrar la cárcel de Guantánamo. Hubo un acercamiento ya en los últimos meses de su administración con la isla de Cuba. Con la isla de Cuba fue muy importante el acercamiento que hubo, pero él no pudo cerrar la cárcel de Guantánamo. ¿Y por qué le había dicho? Esa cárcel es una infamia a la tradición jurídica de los Estados Unidos. No podemos seguir teniendo esa cárcel. No quiere decir la base. La base, por supuesto, la cosa, pero la cárcel, en donde hay gente que hace desde el año 2001, que está ahí 18 años presos, sin pruebas, sin cargos, sin sentencia, ¿verdad? Un escándalo. La quería cerrar, no la pudo cerrar. Pero entonces digo, esto viene de muy antes y creo que el gran proyecto de Estados Unidos en este momento, cuando hablan de Nicaragua, Venezuela y Cuba, es hacer que este continente regrese a la situación que existía la noche del 31 de diciembre de 1958, para quienes no están muy familiarizados, el día antes del triunfo de la Revolución Cubana. En donde un continente totalmente sometido, dominado, etc. Pero eso es imposible. Imposible porque ha habido un cambio fundamental, yo digo un cambio geológico, un movimiento de las placas tectónicas del sistema internacional, porque hoy en día la estructura del sistema internacional presenta varios centros de poder, cuando antes había dos. Estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Era la llamada bipolaridad. Claro, se derrumbó la Unión Soviética y algunos pensaron de que ya el siglo XXI era el siglo americano, ¿verdad? Que Estados Unidos no tendría ningún rival. Algunos de los más avesados dijeron, bueno, cuidado con China, pero dijeron China recién en el 2030 va a ser una potencia económica. Fíjate el error de cálculo. China se les adelantó por mucho. Se les adelantó 25 años por lo menos, ¿verdad? Y China es una potencia económica y, como decía Martí, si es una potencia económica también es política. Rusia, que la habían dado por muerta y había sido humillada, y eso es algo que, por ejemplo, Vladimir Putin le reprochó mucho a Obama, porque le dijo, ustedes no solamente derrotaron a Rusia, ¿verdad?, y a la Unión Soviética, pero ustedes humillaron al pueblo ruso, y eso no se hace. Cuando cayó en ese bache de los años 90. Exactamente. Y Rusia volvió a las andadas. Y Rusia volvió a ser, digamos, un actor protagónico de primer nivel en la arena internacional. Entonces, esta tentativa de decir, vamos a acabar con todo aquello, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viendo ahora son una inflación retórica muy grande del gobierno norteamericano, desde Trump, Pompeo, Pence y todo lo demás, pero al fin y al cabo muy poca acción, porque saben muy bien de que tratar de resolver, así entre comillas, ¿verdad?, resolver la crisis que hay en Venezuela con un presidente autoproclamado y que ha sido reconocido, digamos, por una minoría de países, la mayoría de los cuales son países sirvientes o lacayos de los Estados Unidos, es absolutamente inviable. Lo que se ha demostrado estos últimos días, básicamente el día de ayer, es que la oposición en Venezuela carece de fuerza suficiente como para sostener un proyecto alternativo. Y por lo tanto, Estados Unidos ahora se ve ante esta situación de convocar a esta reunión mañana en Bogotá o en Cúcuta, todavía no se sabe dónde se va a hacer, donde va a ir el vicepresidente de Estados Unidos, van los del Grupo de Lima, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué carta tienen en sus manos? Yo creo que no tienen ninguna. Probablemente
puedan hacer algún estropicio de carácter militar. Eso no hay que descartarlo. No hablo de una invasión de ninguna manera, pero probablemente puedan hacer un ataque de sorpresa en contra de alguna instalación militar venezolana o algo que de alguna manera signifique tenga un valor simbólico militar muy grande. Por ejemplo, la fragata Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. La escuela que pudiera ser objeto de un ataque, un poco como represalia, pero que demuestra la impotencia de querer arreglar esto y no lo pueden arreglar. Y no lo pueden arreglar porque simplemente el subsuelo del chavismo es muy sólido y muy fuerte. La gente puede estar... Como mismo Estados Unidos, disculpe le interrumpo, sí. Como mismo Estados Unidos en su momento subestimó a lo que hoy es Rusia, la ex Unión Soviética, ha subestimado al chavismo en Venezuela. Totalmente, ha habido una subestimación total. A ver, ellos confundieron las críticas que hace buena parte de la población venezolana sobre temas como carestía, hiperinflación, que son críticas absolutamente razonables, sí. Y que el mismo gobierno entiende que son problemas reales. Y lo ha aceptado. Y lo ha aceptado, y están buscando los mecanismos de corrección, lo cual es muy difícil, porque cuando usted está con un bloqueo, una agresión sistemática como la que sufre este gobierno, es muy difícil resolver las cosas. Pero pensaron de que eso significaba que la gente estaría dispuesta a echarse en brazos de un gobierno instalado por los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no es así. Puede haber una minoría en todos nuestros países. Mira, yo recuerdo como si fuera hoy, en el año 2015, en el apogeo de la ofensiva en contra de Dilma Rousseff, hubo manifestaciones en San Pablo en donde aparecían algunos sectores con pancartas escritas en inglés diciendo Estados Unidos vengan a salvarnos. Es un panorama muy similar al que está protagonizando la oposición en Venezuela. Y la audiencia dirá, ¿qué tiene esto que ver con Cuba? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, aunque no lo crea. Y al final del programa usted va a sacar sus conclusiones. Claro. Entonces, incluso decían, US Army come to rescue us. O sea, ejército de Estados Unidos, vengan a rescatarnos. Eso es lo que decía esta gente. O sea, hay en América Latina un núcleo, ¿verdad?, que yo llamo de colonizados cultural y políticamente, que creen que lo mejor que puede pasar a su país es convertirse en la estrella 51 de la Unión Americana, y que tenemos que definitivamente dejar de lado cualquier pretensión de soberanía, autodeterminación nacional, desarrollo nacional, y simplemente plegarnos a los Estados Unidos, ser una estrellita más. Fíjate cuando va Piñera y lo visita Trump y que presenta la bandera chilena doblada de tal manera que cuando la coloca sobre la bandera americana, la estrellita de la bandera chilena aparece como la estrella 51 de la bandera americana, que provocó una Eso simbólicamente tiene una repercusión. Sí. Eso no es fortuito. No, no es fortuito, pero fíjate que Piñera lo hizo como si fuera una cosa, digamos, un gesto de buena voluntad y de cariño hacia los Estados Unidos. Y fue muy mal interpretado en Chile, inclusive por gente de su partido, que son muy proamericanos, pero ya la idea de decir se funde la bandera americana. La anexión. La nación con la de Estados Unidos es demasiado, es demasiado. Pero yo creo que entonces acá hubo este cálculo, pensando de que en Venezuela había mucha gente que estaba dispuesta a recibir, como por ejemplo los franceses recibieron en París cuando llegaron los ejércitos de los aliados, pero la situación era completamente diferente, ¿verdad? Salió la gente a aplaudir, pero aplaudían también a los partisanos que dieron esa gran batalla y que fueron los que realmente contribuyeron decisivamente a la liberación de Francia, aunque la historia que se cuenta es la historia de Hollywood, que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos, cuando en realidad los historiadores militares demuestran claramente que la Segunda Guerra Mundial la ganó el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Pero bueno, esto es algo que obviamente Hollywood no va a decirnos nunca. No, nada. Evidentemente. O sea, iría contra los principios de la gran nación. Pero eso, un poco volviendo a este tema, Estados Unidos siente esa idea mesiánica de que tiene que guiar a América Latina. Yo te decía fuera de cámara el famoso corolario Roosevelt, ¿no es cierto?, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es desde 1823, pero el presidente Teodoro Roosevelt, que fue el que armó la secesión de Panamá, el robo de Panamá a Colombia, no nos olvidemos que Panamá era una provincia de Colombia, ¿verdad? Él elabora en un mensaje de la Unión Americana lo que se llama el corolario de la doctrina Monroe, que dice básicamente lo siguiente, que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación moral y política de salir a enmendar cualquier mal gobierno
o cualquier desmán hecho por gobiernos corruptos e incompetentes en las Américas y enseñarles la manera como efectivamente se gobierna y castigar a los culpables. Eso está dicho, se llama Corolario Roosevelt, es un discurso del presidente Teodoro Roosevelt en 1903 o 1904. Entonces un poco lo de Donald Trump de hoy va más o menos en esa línea, o sea, no es una innovación, por eso esto viene de la corriente más profunda de la sociedad americana, que considera que América Latina les pertenece a ellos, como algunos más de una vez me lo ha dicho en un seminario, you belong to us. O sea, ustedes nos pertenecen. Entonces, todos estos episodios que hemos visto al comienzo del siglo XXI, o empezando con la Revolución Cubana, por supuesto, es algo que va absolutamente en contra de lo que es esta gran tradición política americana por el cual este continente es nuestro, comenzando por Cuba. Lo primero, claro, mira, si tengo un minuto te digo, en el año 1783, miren, estamos hablando... Pleno siglo XVIII. Bueno, John Adams, que después fue presidente de Estados Unidos, lo mandan a Londres a negociar con la corona británica el restablecimiento de las relaciones comerciales entre las 13 colonias ya independizadas y el Reino Unido. Fue una negociación muy difícil porque el Reino Unido primero bloqueó, hizo lo que Estados Unidos hace después con nosotros, bloqueó, ¿no es cierto?, a las 13 colonias. Finalmente se desarma todo aquello y Adams manda una carta muy interesante diciendo que, bueno, se está normalizando la relación comercial entre las 13 colonias y la corona británica, pero que esto requería una acción urgente para incorporar definitivamente la isla de Cuba a la jurisdicción de las 13 colonias, habida cuenta de la gran presencia de colonias del Reino Unido en el Mar Caribe y que por lo tanto era fundamental avanzar lo antes posible para incorporar Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1783. ¿Desde cuándo se estaba pensando en eso? Mira, yo hice un cálculo así un poquito. Ni siquiera había nacido el tatarabuelo de Fidel. Tal cual. Y esta gente ya estaba, porque el tatarabuelo nace en 1793, ¿verdad? 10 años antes del nacimiento del tatarabuelo de Fidel, ya la obsesión americana con Cuba estaba presente en un escrito de quien a la postre fue presidente de los Estados Unidos. John Adams no era un intelectual cualquiera. Era un gran diplomático que fue presidente. Ya él decía eso. Por eso digo, los elementos de continuidad, a propósito de lo que hablaba el presidente Díaz-Canel de la continuidad. Somos continuidad, es su lema. Continuidad. Doctor Atilio, nos quedan prácticamente segundos para cerrar, pero no quiero cerrar este especial Cuba Vota sin preguntarle, ya que estuvo hace unos pocos días en la mayor de las Antillas, alguna anécdota, ya como de cierre. Brevísimo. Bueno, la enorme emoción que me produjo poder ir a visitar el cementerio de Santa Ifigenia, la tumba de Fidel, el mausoleo de Martí. Todo esto gracias a una invitación de los amigos de la Universidad de Oriente y al mismo tiempo motivado por un deseo de avanzar en la realización de un documental que estamos haciendo desde la Argentina, los quienes formamos el espacio de la fraternidad argentino-cubana. Esto es noticia, muy pocas personas lo conocen. Bueno, ahora es una primicia para Telesur. Es un documental en donde vamos a registrar el carácter excepcional de la solidaridad internacional de Cuba que se puso de manifiesto principalmente, pero no solo ahí, en la atención a las víctimas del estallido de la central atómica de Chernobyl. El documental se llama Tarará, está prácticamente ya a punto de salir en un par de meses. Es el nombre del campamento que acogió a los niños de Chernobyl. Exactamente, y por eso le pusimos ese nombre. Así que un poco el viaje a Santiago tuvo por objeto avanzar en la concreción de ese documental, dar unas conferencias en la universidad. Fui recibido con todo el cariño maravilloso que tienen los santiagueros y pude realmente emocionarme hasta las lágrimas cuando visité Santa Ifigenia, la tumba de Fidel, de Martí, de Céspedes, de Mariana Grajales y luego, bueno, ir a visitar el segundo frente donde está también los restos de Vilma. Segundo frente oriental. El segundo frente oriental de Vilma y bueno, por supuesto los restos también de Antonio Gadés, un revolucionario comunista integral y todo ese homenaje que se ha hecho a esa lucha heroica que se hizo en Sierra Maestra y que realmente merece ser recordada. Yo dije, y con eso cierro, de que sería importante que todos los niños de Cuba, las nuevas generaciones,
fueran a Santa Ifigenia y fueran a hacer una visita al segundo Frente Oriental. Es fundamental para la educación política de las jóvenes generaciones cubanas. Bueno, fue recibido sencillamente con el cariño que usted merece, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial. Gracias a usted por la invitación, un placer. Usted sabe que esta es su casa, así ponemos punto final a nuestro especial Cuba Vota. Ya Cuba votó. Recuerde, mañana esperaremos en horas de la tarde los resultados. Cuba Vota, Telesur estuvo presente con ese despliegue informativo desde la mayor de las Antillas y también desde Caracas, Venezuela. A usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros.